Presentación. Ujú. Buenos días con todos. Por favor, vamos a esperar hasta las 9:05 para que se conecten las demás personas que se han inscrito y poder empezar el webinar. Gracias. Buenos días para los que se están conectando recién. Vamos a esperar hasta las 9:05 para que ingresen las personas que se han inscrito y poder dar inicio al webinar. Muchas gracias.
Buenos días, iniciamos. Buenos días con todos. Bueno, siendo ya un poquito más de las 9:05, hemos esperado un tiempo prudencial para que puedan ingresar las personas que se han inscrito. Entonces vamos a dar por iniciada esta presentación, este webinar, que está destinado justamente a ver un tema que ha resultado un poco polémico, controversial las últimas semanas, y es a partir de una resolución expedida por la octava sala laboral referida justamente a este tema del cese por retiro de confianza, ¿no? El día de hoy nos acompaña el área laboral de CPB Abogados, que está conformada por Mario Pinate, que es el socio, Lucía Tello, que es asociada senior del área, Vania, que es asistente del área laboral, y por mí, que también soy asociada senior. Vamos a exponer distintos temas que esperemos sean de su interés, justamente para poder dilucidar un poco lo que es esta designación de confianza o de dirección y cómo es que se ha estado viendo a lo largo de este tiempo, desde el pleno del año 2018, el cese por este retiro de confianza. Siguiente, por favor. Bueno, muy buenos días nuevamente. En la presente exposición vamos a desarrollar 4 puntos claves relacionados precisamente al tratamiento jurisprudencial que ha tenido esta figura. Vamos a partir con algunas nociones generales de la clasificación o la categoría de trabajadores involucrados en esta materia, la evolución cronológica de la jurisprudencia y pronunciamientos de las instancias laborales, algunas lecciones que hemos podido extraer a partir de su experiencia y de casi estos 7 años de vigencia del octavo pleno jurisdiccional supremo, y algunas recomendaciones y pautas de acción prácticas para el desarrollo y el tratamiento de las desvinculaciones o ceses de personal cuando tengan la calificación de confianza o dirección. Vamos a la siguiente, por favor, para trabajar algunas nociones generales. A ver, en principio vamos a referirnos a cuál es el marco normativo aplicable. En el Perú, a diferencia de otros países de la región, no tenemos un cuerpo normativo laboral integrado. Tenemos muchas disposiciones laborales en diversos instrumentos o decretos supremos y demás herramientas normativas que consolidan o presentan un marco laboral. Respecto a los trabajadores de dirección y de confianza, su clasificación, sus características se encuentran en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto 00397-TR. Como su glosa lo indica, es una norma dictada en el año 1997. Ya han pasado casi 30 años de su promulgación. Sin embargo, las características dadas por esta norma perviven al día de hoy y nos permiten identificar quiénes son trabajadores de dirección y de confianza. La clasificación de dirección es bastante clara, ya la tienen todos muy definida, son aquellos trabajadores que representan al empleador ante terceros, líderes de área, nivel gerencial, personas que ejercen la toma de decisiones donde revelan la voluntad de la empresa, la voluntad del negocio, cuando actúan en representación con poderes conferidos en documentos corporativos, no necesariamente registrales, a través de actas o documentos donde la organización, la empresa, la sociedad brinda y traslada estas facultades a determinadas personas para que tomen decisiones o ejerzan la voluntad de la empresa a través de sus acciones. Los trabajadores de confianza, por su lado,
tienen características muy puntuales que se presentan en la lámina. Son aquellos trabajadores, por ejemplo, que tienen acceso a información de carácter reservado o confidencial. Son datos estratégicos que de exponerse o divulgarse podrían afectar o comprometer el éxito de la empresa o su reputación. Aquí es muy importante determinar que la información confidencial es la información confidencial del empleador, del negocio, y tiene que ir mirando al negocio. Voy a hacer un ejemplo muy usual, muy común, que es, por ejemplo, muchos trabajadores de nuestras organizaciones tienen acceso a datos sensibles o datos personales de los trabajadores. Digamos, un analista de nómina. Un analista de nómina conoce datos sensibles personales de los trabajadores, datos respecto de los cuales debe guardar cautela. Pero no necesariamente esa información puede considerarse confidencial para el negocio, como sí lo sería, por ejemplo, si estamos frente a una empresa, a una farmacéutica, a un laboratorio, la información de fórmulas magistrales, por ejemplo. Esa sí es una información confidencial del negocio, porque su divulgación o su conocimiento podría poner en ventaja competitiva a otras empresas del mismo rubro o que hagan competencia. Son también trabajadores que laboran en contacto directo con personal de dirección. ¿Qué implica este contacto directo? El trabajo llamado comúnmente codo a codo, conjunto, la participación conjunta en la etapa previa a la ejecución de decisiones trascendentales, decisiones corporativas. ¿Y cómo se toman estas decisiones? A través de la información, análisis que presenta el personal de confianza en la etapa de toma de decisiones o de ejecución de decisiones empresariales. Por ejemplo, emite informes técnicos, lee un cuadro estadístico, establece conclusiones, realiza un análisis de riesgo. En nuestro caso, por ejemplo, los abogados, realizamos un análisis de los riesgos legales que podría implicar la toma de una decisión, de manera que presentamos a nuestro empleador la viabilidad de un determinado proyecto o incluso la toma de decisiones que implique abstenerse de ejecutar alguna actividad. Todas esas decisiones se toman luego de un proceso de análisis y evaluación. Las personas que participan directamente con información, con análisis y con estrategias para la toma de decisiones trascendentales empresariales son personal de confianza. Es importante conocer, y vamos a la siguiente, por favor, que esta es una clasificación bastante restrictiva, no solamente por las características que tiene, sino también porque entraña ciertas limitaciones o ciertas restricciones en algunos derechos. Y recordemos que para la norma laboral, como para muchas otras normas y para el sistema jurídico, las limitaciones o restricciones de derechos tienen que aplicarse a personal muy restrictivo, muy definido. Las restricciones no pueden ampliarse o aplicarse en un marco general. Y estas son una de las particularidades normativas que precisamente entrañan una restricción de derechos para los trabajadores de dirección y de confianza. Por ejemplo, el personal de confianza, cuando ingresa a una organización, está sujeto a un periodo de prueba más amplio, siendo el máximo 6 meses, y el personal de dirección o altamente especializado de 12 meses. Esto implica que tenemos un lapso mayor para evaluar la idoneidad de estos trabajadores al desarrollo de las actividades pertenecientes al puesto. Los trabajadores de confianza, a diferencia de los de dirección, no tienen un poder de representación intrínseco expreso. Pueden tener facultades, se les puede conferir facultades, pero en principio su designación no entraña que ellos ejerzan representación de la empresa. La representación de la empresa está inicialmente reservada para el personal que ocupa la categoría de dirección. Y estamos hablando, por ejemplo, personales de primera línea gerencial. En un organigrama miramos la estructura de nuestra organización y apreciamos que la primera línea gerencial incluye al personal de dirección. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos nuestra organización empresarial dividida o asignada en distintas sedes? Es posible que personal de dirección también se encuentre liderando cada sede, jefe de área, jefe de tienda, jefe de unidad, por ejemplo. Si ellos son la principal instancia de contacto o de referencia de los trabajadores en la referida sede, podríamos estar hablando también de personal de dirección. ¿Qué pasa con la fiscalización de tiempo de trabajo? ¿Qué pasa con la fiscalización horaria? Hasta hace algunos años se consideraba que, por regla general, el personal de confianza no estaba sujeto a fiscalización inmediata. Y ello puede que sea así,
Pero cabe identificar una diferencia. Que el personal de confianza tenga esta naturaleza no significa que su tiempo de trabajo no esté exento de control. Es posible que tengamos dos categorías de trabajadores de confianza. Aquellos cuya fiscalización del tiempo de trabajo es exigida, es necesaria, marcan entrada, marcan salida, laboran principalmente en oficina o bajo la supervisión inmediata de alguien. Como también existen trabajadores de confianza que gozan de una mayor autonomía en la gestión de su tiempo de trabajo. Pueden definir sus propios horarios, no necesariamente trabajan todo el tiempo en oficina, pueden trabajar fuera del centro de trabajo, o la supervisión que ejercen sus jefes inmediatos no es tan directa, no es tan intensiva. Ahora bien, el personal de confianza, tanto el que tiene fiscalización horaria como el que no la tiene, no está exento de cumplir sus obligaciones laborales. Se puede supervisar su rendimiento o la idoneidad de sus funciones a través del establecimiento de metas de desempeño, por ejemplo, para el personal no sujeto a fiscalización, entregables, como también para el personal de confianza que sí está sujeto a fiscalización, se puede supervisar sin ningún inconveniente su asistencia. Y al momento de supervisar su asistencia quiere decir que también son pasibles de ser sancionados si es que no cumplen con la jornada laboral. Algo que nos pide la misma ley a la que hacemos referencia es que la designación de un personal de confianza se encuentre formalizada, se encuentre plasmada, ya sea en el contrato laboral, en algún documento afín, en la carta oferta, en algún documento que plasme las condiciones laborales, pero principalmente en el T-registro y en la boleta de pago. Cuando apreciamos la boleta de pago, existe un apartado donde dice situación del trabajador. En ese apartado se coloca si estamos frente a un trabajador de confianza, de dirección, no fiscalizado o la categoría a la que pertenezca. Esto nos va a permitir tener una coherencia documental y una trazabilidad de aquellas pautas que nosotros hemos considerado como organización para designar estas posiciones especiales. La siguiente, por favor. Ahora, ¿es suficiente con la calificación de personal de confianza? ¿Es suficiente la formalidad? ¿Es lo único que preciso? Y aquí vamos a remontarnos a un principio muy antiguo y que da sustento precisamente a muchas de las disposiciones laborales, que es, y que muchos de ustedes deben conocer, el principio de primacía de la realidad. ¿Qué dice este principio? Que los hechos prevalecen a los documentos. Es algo a lo que nos hemos enfrentado en muchas ocasiones cuando tenemos que realizar alguna gestión en materia de relaciones laborales. ¿Qué me dice este principio cuando se aboca a este caso? Es que lo que importa son los hechos. Si bien es cierto, estoy obligado, es recomendable, es muy ventajoso tener un desarrollo documental que evidencie que estoy tratando con personal de dirección o de confianza, lo que va a mandar en última instancia son los hechos. Si yo puedo acreditar con sucedáneos o puedo acreditar con declaraciones, evidencias, correos que estamos frente a un personal de dirección, la omisión en la boleta de pago o en el T-registro no le va a quitar peso a los hechos y viceversa. Si es que yo tengo un contrato que dice soy personal de confianza porque trabajo en contacto directo con personal de dirección y porque tengo acceso y trabajo, preparo información confidencial. Tengo los documentos, tengo el T-registro, la boleta de pago, la designación. Pero en los hechos, mis labores no entrañan ninguna de estas características, va a prevalecer mi condición de trabajador o trabajadora ordinaria respecto a lo que puedan decir los documentos. Y esta situación, la discordancia entre los hechos, la realidad, los documentos que presento, las alegaciones y demás, han sido materia de mucha evaluación exhaustiva, tanto por los trabajadores que presentan o formulan demandas como por las instancias jurisdiccionales al momento de pronunciarse respecto de la situación de personal de dirección y de confianza con miras a validar o a no convalidar las desvinculaciones que impliquen el retiro de confianza. Con estas premisas y estas nociones claras es que nos aproximamos a cómo la jurisprudencia ha venido tratando a estos trabajadores. Muchas gracias, Lucía.
Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Vania Álvarez, yo también pertenezco al equipo del área laboral de CAPV Abogados. Lucía ya les ha dado una introducción muy detallada sobre el alcance normativo de la figura de la categoría de trabajador de confianza, así como los derechos, los beneficios y las restricciones a las cuales se atañe esta figura. Pero también es importante entender cómo ha ido evolucionando esta figura a través de la jurisprudencia. Como saben, en el Perú no existe una única instancia que defina todos los alcances de una figura legal. Además del rol de los legisladores, que es justamente crear las normas y las figuras legales, también intervienen otros actores importantes que cumplen justamente una función esencial al momento de unificar criterios legales y al momento de aplicar la normativa. Entre ellos, por ejemplo, se destaca la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, los cuales a través de sus fallos y sus pronunciamientos judiciales, lo que buscan es unificar criterios y, de ser posible, resolver controversias que surgen en torno a la aplicación de una figura en específico. Por lo cual hemos armado esta cronología de pronunciamientos que consideramos más relevantes al momento de hablar de la evolución jurisprudencial de la figura de trabajador de confianza. Empecemos con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, a través de diferentes sentencias, pronunciamientos, se ha pronunciado acerca de la naturaleza de un trabajador de confianza. ¿Y qué es lo que dice a través de sus fundamentos? Es la designación en un cargo de confianza. Es una acción administrativa por la cual una persona asume cargos de responsabilidad directa o de confianza con carácter temporal que no conlleva estabilidad laboral. Puede sonar un poco enredado, pero lo que está diciendo el Tribunal Constitucional a través de sus pronunciamientos es que el eje de la relación, del vínculo que existe entre un empleador y un trabajador de confianza es justamente la confianza que deposita el empleador hacia su trabajador. Lo que implica que en caso se pierda esta confianza, esto habilita al empleador a cesar de manera válida a su trabajador. Por eso es que se menciona que no conlleva estabilidad laboral. Lo que hace el Tribunal Constitucional a través de estos fallos es establecer que la relación laboral depende exclusivamente del vínculo de confianza, como una razón subjetiva de cese válida, en lo cual significa y lo diferencia, por ejemplo, de una razón objetiva de cese o de extinción de un vínculo laboral. ¿A qué me refiero con esto? Puede sonar un poco enredado, pero a lo que me refiero es que hay razones objetivas por las cuales despedir al trabajador que atañen una serie de procedimientos que están definidos por ley. Por ejemplo, un despido por falta grave. Sin embargo, lo que está diciendo el Tribunal Constitucional a través de estos fallos es que el despido por retiro de confianza tiene como eje una razón subjetiva, por lo cual diferencia justamente el cese por razones subjetivas y por razones objetivas. Luego existe la casación 18450 del año 2015, la cual pone una distinción polémica que ya ha sido discutida de manera amplia a través de la doctrina y que diferencia a los trabajadores de confianza en dos. Aquellos que han sido promovidos de un cargo de funciones ordinarias hacia un cargo de confianza y aquel que desde el inicio de la relación laboral ocupan puesto de confianza. ¿Y por qué hace distinción? ¿Por qué hace esta distinción? Justamente porque menciona que solo a los trabajadores que han sido promovidos les corresponde una indemnización por despido arbitrario. Esta distinción ha sido muy polémica y muy discutida, de hecho, doctrinariamente, por carecer justamente de un sustento constitucional. La Constitución dice que todos los trabajadores tienen protección contra el despido arbitrario y brinda alternativas para proteger justamente a los trabajadores contra el despido arbitrario a través de la entrega, por ejemplo, de una indemnización o a través de la reposición del trabajador. ¿Qué es lo que hace esta casación? Diferencia categorías de trabajadores y menciona que solo uno de ellos puede acceder a esta indemnización por despido arbitrario, dejando desprotegida a otra categoría de trabajadores. Luego, esta posición se ve cimentada, se ve consolidada a través del Pleno Jurisdiccional Laboral, el séptimo Pleno Jurisdiccional Laboral,
del año 2018. Un pleno jurisdiccional es, a grandes rasgos, una reunión de jueces que se reúnen justamente para unificar criterios legales acerca de una figura legal específica. En este caso se reunieron para hablar sobre la naturaleza de la calificación de un trabajador de confianza y si realmente tienen acceso a la indemnización por despido arbitrario. Y consolida lo que ya más o menos se venía diciendo a través de la casación laboral 18450 del año 2015. Menciona que aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un puesto de confianza no les correspondería una indemnización por despido arbitrario si es que se les cesa por el retiro de confianza, mientras que aquellos trabajadores que han sido promovidos, si es que no aceptan la reposición como una alternativa contra el despido arbitrario, sí les correspondería una indemnización por despido arbitrario. En este pleno jurisdiccional laboral del año 2018, lo que hace el pleno es justamente consolidar esta posición diferenciada entre ambos tipos de trabajadores y también su derecho a la indemnización por despido arbitrario. Luego, en la casación laboral 3497-2021 se hace una diferencia importante acerca de lo que ya se había venido anunciando por el Tribunal Constitucional a través de sus pronunciamientos. Menciona que si no se les retira la confianza a los trabajadores y se le despide sin haber seguido un procedimiento de despido objetivo, según normativa, sí puede ser calificado como un despido arbitrario, lo que da lugar a una indemnización. Es lo que más o menos ya venía adelantando el Tribunal Constitucional. Hay despidos basados en razones subjetivas, en particular el retiro de confianza es una razón subjetiva, pero también hay despidos objetivos, es decir, hay una razón objetiva por la cual yo quiero cesar a mi trabajador y por lo cual tengo que seguir el procedimiento que ya está definido previamente por ley. Sin embargo, si yo no retiro la confianza, es decir, no hay una razón subjetiva para despedir al trabajador y tampoco sigo un procedimiento legal tal y cual está ya previamente advertido por ley, sí se puede considerar un despido arbitrario y lo cual eso significa que da lugar a una indemnización por despido arbitrario. Ahora, en la actualidad, lo cierto es que hay diferentes pronunciamientos. Las salas laborales no se llegan a poner de acuerdo respecto a pesar de que ya existe un pronunciamiento muy relevante, que es el séptimo pleno jurisdiccional laboral, que justamente tenía la finalidad de unificar este criterio legal, de resolver esta controversia respecto a la calificación de los trabajadores de confianza, lo cierto es que las salas laborales aún no adoptan un único criterio. Y, por ejemplo, tenemos lo que ha resuelto la octava sala laboral permanente en este año, hace menos de un mes, es que ha resuelto por unanimidad que los trabajadores de confianza o de dirección que ocuparon o tuvieron esta calificación desde su ingreso sí tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario, en caso de retiro de confianza. Esta decisión, justamente como pueden ver, cambia el enfoque que ya ha sido aprobado por el Pleno y se queda pendiente acerca y expectante acerca sobre lo que va a decir la Corte Suprema, porque claramente está contradiciendo lo que dice el Pleno Jurisdiccional. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que acabo de exponer? Es que hay muchos criterios judiciales dispares respecto a la indemnización por retiro de confianza. No hay una única forma en la cual resuelven los jueces cuando se trata de indemnización por despido arbitrario en el caso de retiro de confianza. Si bien hay algunos fallos que, como ustedes han visto, reconocen el derecho a los trabajadores promovidos, pero también aquellos que ingresan directamente bajo dicha condición. De hecho, esa es una de las últimas sentencias que tenemos del año 2025. Lo cierto es que también hay una diversidad de interpretaciones que genera justamente que las empresas y los trabajadores no sepan qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar o acontecer con su situación. No siempre el empleador y el trabajador podrán saber previamente a ser contratados, por ejemplo, como trabajador de confianza, cómo se vería valorado su caso si es que llegaría a tribunales. No hay un único criterio legal y está aún en controversia, por lo cual se espera aún un pronunciamiento de la Corte Suprema para ver y dilucidar si es que realmente los trabajadores de confianza tienen o no acceso a esta indemnización por despido arbitrario.
Ahora, en base a todo lo mencionado, a lo que ha explicado Lucía respecto al alcance normativo y a lo que yo les he explicado acerca de una evolución de esta figura a través de diferentes fallos y pronunciamientos judiciales, Cintia también les va a adelantar algunas lecciones y recomendaciones que les hacemos desde el lado de la experiencia, que son justamente la experiencia de las dos asociadas, que son Lucía y Cintia. Gracias. Muchas gracias, Vania. A ver, efectivamente, en esta parte vamos a dar un cierre, digamos, a este webinar respecto a lo que ya Lucía y Vania nos han expuesto, ¿no? A manera de conclusión, de lecciones, de repente recomendaciones que ustedes pueden tener en cuenta en estos casos. A ver, como ha quedado claro, la figura del trabajador de confianza, del trabajador de dirección, es una figura que existe en la mayoría de instituciones, en la mayoría de empresas, ¿no? Y esto tiene un propósito legítimo, un propósito legal, que es justamente designar a una persona que cumple con ciertos requisitos específicos y con cierta representación por parte de la empresa, justamente como por tener acceso de repente a cierta información confidencial, contacto directo con el personal de dirección, cierta decisión o cierta influencia en la toma de decisiones, como ya lo explicó Lucía al inicio de esta exposición, ¿no? Entonces, la figura del trabajador de dirección, del trabajador de confianza, es una figura válida. ¿Qué es lo que nosotros de nuestra experiencia hemos podido identificar relevante? No solamente el aspecto formal, que es la designación de repente al inicio de la relación laboral o cuando hay un ascenso, un cambio de puesto a un cargo de confianza de dirección, sino también la información interna que se maneja. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver algunos procesos judiciales donde el trabajador ha querido cuestionar la designación, ¿no? Ha querido indicar de que no era en realidad un cargo de confianza, no era un cargo de dirección, que por todo lo contrario era un cargo ordinario. En estos casos, en estas situaciones, como ustedes bien saben, en los temas laborales, toda la carga de la prueba recae sobre el empleador. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que nosotros realizar como parte de nuestra estrategia de defensa? Demostrar que efectivamente la designación era una designación válida. El cargo de confianza era tal cual. ¿Y qué entramos a ver para poder sustentar esta posición ante el juzgado? Entramos a ver las funciones del trabajador, el perfil de puesto, el manual de organizaciones y funciones, ¿no? Teníamos que armar toda nuestra estrategia para demostrar que efectivamente la función que esta persona realizaba en su día a día era una relacionado a un cargo de confianza, ¿no? Entonces, aquí como siempre se menciona en todo el aspecto laboral, lo importante es la primacía de la realidad. Mi cargo puede tener un nombre rimbombante, puede ser gerente, puede ser director, puede ser jefe, pero si en la práctica las funciones que yo realizo son en realidad de un puesto ordinario, obviamente si cuestiona esto ante un juzgado, el trabajador va a tener la razón. Entonces es importante manejar esta información interna al momento de realizar la calificación, ¿no? Esto nos lleva a las siguientes lecciones, ¿no? Es importante utilizar esta figura, esta designación con cautela, ¿no? Ya Lucía lo explicó en su momento, que esta designación es importante realizarla, ¿no? Si por A o por B, al momento del inicio de la relación laboral, no se realizó la designación de manera formal, pero en la práctica podemos demostrar que efectivamente este cargo es uno de confianza desde el inicio de la relación laboral, bueno, se puede regularizar el tema formal. Pero lo que no se va a poder regularizar y lo que no se va a poder cambiar es una errada designación. Entonces es importante utilizarla con cautela. Es importante tener claro el organigrama de la empresa, ¿no? Creo que ese es el punto de partida para empezar a hacer la distinción entre aquel personal que puede ser calificado como dirección de confianza y adicionalmente los documentos que ya les hemos indicado, perfiles de puesto, manual de organizaciones y funciones, informar al trabajador desde el inicio de la relación laboral las funciones a las que tiene a cargo a razón de su contratación, ¿no? Segundo, Vania ya explicó
todo este cambio en la jurisprudencia, en los distintos fallos, tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial que ha habido durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, esto queda demostrado de que al día de hoy el debate no está terminado. Si bien es cierto, tenemos este pleno jurisdiccional del año 2018, el pleno no es un precedente vinculante, no es de observancia obligatoria, ¿no? Ya lo explicó Vania, el pleno es simplemente una reunión de jueces supremos que en su momento quisieron dilucidar respecto a las distintas posiciones o pronunciamientos que habían en ese momento sobre el tema del personal de confianza y llegaron a una conclusión. Pero esta conclusión no es de aplicación obligatoria. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algún cese por retiro de confianza al inicio, cuando recién salió el pleno. Estamos hablando del año 2019, 2020, ¿no? En ese momento, la posición de muchos abogados era una posición conservadora. Utilizábamos el pleno o recomendábamos la utilización del pleno como una forma de negociación, ¿no? No recomendábamos la aplicación directa porque, claro, había salido el pleno jurisdiccional, pero no, aún no había un respaldo de jurisprudencias que nos pudieran a nosotros permitir recomendar la aplicación de este pleno porque no sabíamos cómo es que la Suprema o los distintos jueces de las distintas instancias del Poder Judicial iban a tomar esta recomendación, esta conclusión del pleno. A lo largo del tiempo, vimos que este pleno, la conclusión de este pleno sí fue adoptada, tanto por los jueces de primera instancia, los vocales de segunda instancia, como por la Corte Suprema. Y esto dio una seguridad jurídica que permitió que muchas personas optaran por el retiro de confianza como una forma de concluir la relación laboral con este personal de confianza, de dirección. Lo que ha hecho esta resolución de la octava sala es desestabilizar esta seguridad jurídica, ¿no? Como les hemos dicho, hoy en día aún esta resolución tiene la posibilidad de ser revisada en casación, que entendemos que es lo que debe haber ocurrido. Deben haber presentado algún recurso de casación que debe estar todavía por revisión. Y no sabemos si es que la Corte Suprema va a respaldar la decisión de la sala o si eventualmente la va a confirmar. Entonces esto obviamente ha implementado o ha, mejor dicho, ha hecho retroceder un poco la seguridad jurídica que se tenía para la aplicación de este tipo de cese, ¿no? Entonces, no hay un fallo o no hay fallos al día de hoy que podamos nosotros citar respecto a si se confirma o no se confirma esta decisión, esta resolución de la octava sala, por lo que nosotros siempre recomendamos revisar cada caso en particular. No hay una fórmula general para todos, por lo tanto es muy importante ver la designación de cada uno de los puestos de trabajo y contar con esta documentación que eventualmente, si fuera discutido ante el Poder Judicial, pues nos pueda servir a nosotros de estrategia para armar la defensa del caso. Siguiente, por favor, Vania. Bueno, finalmente, el trabajador de confianza, como ya lo hemos dicho, es una figura que sí va a existir, es legal, es válida. La norma, la ley de productividad y competitividad laboral contempla la figura del trabajador de confianza y de dirección, pero lo que nosotros siempre recomendamos aquí es un uso responsable de esta designación, no solamente por el eventual cese, sino por otras acciones, otras prerrogativas que tiene esta designación, como por ejemplo el tema del el periodo de prueba, el tema de los descansos vacacionales para el personal de dirección, el tema de la marcación o no marcación de horas, ¿no? Ya Lucía explicó brevemente el tema de si es sujeto o no sujeto a fiscalización. Entonces, sí es importante, es válido utilizar esta figura, pero siempre de una forma responsable, ¿no? Tienen que tener en cuenta las recomendaciones que les hemos dado para tener una calificación que les permita a ustedes sustentar ante un juicio, ante un cuestionamiento, y creo que de una manera satisfactoria poder salir librados de esa situación y estar atentos igual a cualquier otro nuevo pronunciamiento que pueda haber por parte de la Corte Suprema, ¿no? Ya hemos dicho de que el pleno no es de observancia obligatoria, por lo que puede existir y que ya ha existido, si mal no recuerdo, el año pasado, pero fue un voto en minoría por parte de la Corte Suprema, que no fue amparado por la mayoría de los vocales, donde hablaba justamente
de la decisión que tenía la empresa para utilizar distintos tipos de cese. En este caso en particular, la empresa había iniciado un supuesto despido por falta grave, ¿no? Pero no había respetado un tema de procedimientos, un tema de plazos, y finalmente la empresa había dicho de que lo que había utilizado era un cese de confianza, por retiro de confianza, ¿no? Y justamente lo que a este voto en minoría hacía era indicar, si tú inicias un proceso por despido, por falta grave, se supone que estás optando por esa decisión y tienes que seguir el camino para desvincular a este trabajador. No es posible que en el camino inicies un despido de repente por causa injustificado, sin causa, sin sustentarlo, y luego quieras cambiarlo y decir, no, es un cese por retiro de confianza, ¿no? Hay que verificar cuál es la situación de este trabajador y cuál es la forma como la empresa va a decidir desvincularlo para evitar este tipo de cuestionamientos finalmente de repente por temas de formalidad, por temas de plazos, etcétera, ¿no? Y bueno, con eso concluimos la exposición. No sé si tengan alguna consulta o comentario. Hay un espacio para poder hacer preguntas. Si ustedes desean, pueden escribirlo por ahí. Hay una mano levantada. Sí. A ver, vamos Varias con manos levantadas. Luis Alejandro. Hola, Luis. Ha marcado. Hola, Hola, hola. Luis. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Quería hacer dos consultas. La primera es respecto a salir un pronunciamiento en donde indicaban que un chofer es trabajador de confianza, ¿no? Bueno, en la jurisprudencia ya se ha visto, ¿no?, que los choferes son considerados como un trabajador de confianza, pero en la realidad, un chofer, un conductor, por ejemplo, de un personal de confianza o de dirección de una municipalidad, ¿no?, y que este chofer es 728, obviamente, eh, ¿por qué podría ser considerado como de confianza? ¿Porque escucha las conversaciones? ¿Acaso el conductor no está enfocado en su tarea, que es conducir? ¿Cuál es la razón por la cual eh, la Corte Suprema o las Cortes Superiores indican que un conductor es de confianza? Eso es una primera duda. Y la segunda es, en el sector público, eh, los regímenes laborales son mixtos, ¿no? Puede haber CAS 276, 728. Ahora, si bien los trabajadores de confianza en el sector público son de libre designación y remoción en caso de un ministro, ¿qué pasaría cuando en una entidad estatal, por ejemplo, no sé, en el SAT, designan al jefe del SAT con un contrato de 728, como un personal de confianza bajo el régimen 728? Si le retiran la confianza, tendrían que indemnizarlo bajo los criterios últimos que han salido de la Corte Suprema o esto último. ¿Y qué pasaría si esta persona es designada en una entidad estatal bajo 728 para que sea jefe, como un personal de confianza? Le retiran la confianza y tendrían que indemnizarlo, y si luego pasa a otra entidad estatal como jefe y como 728, tendrían que volver a indemnizarlo, y así se produce una cadena que considero podría crearse como un fraude laboral, ¿no? Esto lo digo porque alguna vez, hace algunos años, eh, hubo un ministro de salud que fue designado como ministro de salud, pero antes él era jefe de e-salud y él estaba como 728. Y cuando lo designan como, como ministro de salud, él salió cobrando una indemnización por despido arbitrario al considerar que él era un trabajador de confianza y que le habían retirado la confianza para ir a trabajar al Ministerio de Salud. Entonces quería saber más o menos cuál es su opinión respecto a esas dos posiciones. Gracias. Hola, Luis. En principio,
ninguna disposición o ningún pronunciamiento judicial debería amparar un abuso de derecho o el uso perverso e inadecuado de las figuras que precisamente están orientadas a dar una protección jurídica a los trabajadores. Las indemnizaciones laborales, como las demás, entre ellas la indemnización por despido arbitrario, están orientadas precisamente a responder o reparar un daño. Si utilizamos esta figura con un sentido perverso, en principio se estaría desnaturalizando los beneficios y protecciones laborales que la norma otorga a los trabajadores, tanto del régimen público como el régimen privado que se aplica a algunas instituciones del Estado. Recordemos también que incluso dentro del régimen 728 que aplican muchas entidades estatales, no exime que la gestión laboral de estas entidades se sujeta a los principios de mérito, capacidad, pero principalmente de limitación presupuestal, que es muchas veces el escollo por el cual estas indemnizaciones no se pueden ver virtualizadas o pagadas en el tiempo que se debe y se recurren a estas figuras de designación y remoción de personal de confianza o de personal designado por resolución para las entidades. Como tú bien indicas, creo que consideramos que sería un uso fraudulento el utilizar estas figuras de protección para generar un enriquecimiento indebido por manejos de remoción o designación, manejos o malos manejos, mejor dicho, de carácter político. No avalamos que estas figuras sean desnaturalizadas en su contenido. Y con relación a tu primer punto respecto del caso del chofer, vamos a remitirnos a las características de un trabajador de confianza, de acuerdo a la 728, que serían las que van a sustentar en el caso concreto, ya que es muy importante hacer el análisis del caso concreto, si este chofer, independientemente de la posición o la nomenclatura de su puesto, qué funciones ejecutaba en la realidad. Si en la realidad trabajaba en contacto directo, accedía o trabajaba con información confidencial o tenía acceso o participaba en la toma de decisiones, sin importar la nomenclatura de su puesto. Si en la realidad su actividad reunía estas características, pues su designación de confianza se ajusta a las características que la ley misma señala. Helen. Veo que Helen está levantando la mano y creo que también hay consultas en el chat. En el chat indican, el retiro de confianza es solo una comunicación. Es decir, gerente X se retiró la confianza y listo, no hay liquidación. Liquidación sí hay pago de beneficios sociales y el retiro de confianza es preciso comunicarlo por escrito. A ver, ¿alguna idea de cuándo la Corte Suprema hará un pronunciamiento unificador? En realidad no. Respecto a este caso en particular, esta resolución de la octava sala, aún no tenemos conocimiento si han presentado un recurso de casación. Suponemos que sí, porque en realidad no creemos que quede ahí el proceso judicial específico. Y si hubieran presentado un recurso de casación, a ver, primero tiene que pasar una evaluación que es la revisión de la procedencia, y esto lo hace la Corte Suprema. Aproximadamente en tiempos, la Corte Suprema para realizar esta primera evaluación está tomándose unos 6, 8 meses aproximadamente. Y una vez que pase, si es que pasa ese primer filtro, recién verían el fondo del proceso. Y ahí, para fijar más o menos la audiencia para el fondo, estamos hablando de otros 6 meses aproximadamente. Entonces, probablemente si han presentado un recurso de casación, para el próximo año debería haber una respuesta por parte de la Suprema. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Cintia? ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la información que están brindando. Yo tengo dos dudas. Si hay alguna restricción, supongamos que nosotros tenemos en planilla a 20 personas y por un tema estratégico de no pagar horas extras, pongo a 15 como personal de confianza. ¿Esto podría ser observado? ¿Hay un límite de personal de confianza por la cantidad de personal que tenemos en planilla? Tu límite es la realidad. Mientras la realidad sustente la designación estratégica de tu personal de confianza, no hay ningún inconveniente. Una vez que tú tengas este universo identificado,
lo correcto es apreciar cuáles de ellos realmente deben marcar horas, cuáles realmente desarrollan una labor bajo una coordinación estricta del empleador, aquellas personas cuya asistencia es controlada. Si ello es así, la calificación de confianza y no fiscalización horaria es correcta y de ser observado vas a tener elementos que te ayuden a defender esa calificación. Caso contrario, podría presentarse una situación de una inconsistencia entre la designación y la realidad y por tanto, si esto es fiscalizado o advertido o denunciado, la empresa podría encontrarse en una situación contingente, ¿no? Que sería, en principio, la correcta calificación de los trabajadores y el consecuente pago de las horas realizadas en sobretiempo. Ok. A ver, hay una... Perdón, Helen, ¿alguna consulta adicional? Bueno, está bien, está bien. No, bueno, y en el caso de, por ejemplo, ya de un personal de confianza que constantemente, entiendo que no marca, Ok. pero trabaja demasiadas horas, más de 12 horas al día. Esto podría, o sea, yo entiendo que se está de cierta manera, o sea, como que el tema de confianza te quita ciertos derechos, pero también sé que laboralmente los derechos laborales son irrenunciables. Entonces hay un, no sé, a lo que yo voy es, ¿no? Que ya tú eres personal de confianza y bueno, tú puedes trabajar más de 12 horas diarias, que obviamente el cuerpo humano y la mente pues te va a colapsar. Si este trabajador, a pesar de ser de confianza, podría iniciar un proceso. Lo que tú has mencionado es muy cierto. Existen otros derechos más allá del pago de horas extras de la fiscalización, que ya entrañan aspectos de seguridad y salud en el trabajo, vienen riesgos ocupacionales, temas de salud mental, riesgos biopsicosociales que se presentan en el trabajo y que, si es que son verificados, materializados y tengo elementos para poder sustentar esta alegación, naturalmente pueden ser amparados en un proceso judicial, ¿no? Definitivamente, todo daño, todo menoscabo que yo sufro con relación al trabajo, amerita una respuesta por parte de los órganos tutelares, que en este caso es el Poder Judicial, y se va a dimensionar de acuerdo al daño que yo acredite y a la reparación que corresponde otorgar. Sí, de poder ser denunciados y amparados, en tanto sean acreditados, sí, sí es posible. Ah, ok, entonces por ahí que la empresa tendría que tener cuidado de, de no exceder este tema Siempre de horario de monitorear confianza, ¿no? siempre monitorear los factores de riesgo. Independientemente del pago, existen muchos factores de riesgo que se manifiestan en una relación laboral. Lo eficiente es tener un monitoreo adecuado de los mismos y poder prevenir estas contingencias. Ok, ya, me quedó clara. Muchas gracias, Lucía. No, por favor. A ver, hay una pregunta de Melissa Sanabria. ¿El motivo de determinación entonces sería el retiro de confianza si pago de indemnización? Si la determinación se hace sin el retiro de confianza, ahí sí hay pago de indemnización. A ver, Melissa, respecto a tu primera consulta, si el cese se hace en base a lo que se ha resuelto en este pleno que comentamos del año 2018 y esta persona ha sido designada como de confianza desde el inicio de la relación laboral, no corresponde pago de indemnización por despido arbitrario. Si el cese se hace por otra forma, no por retiro de confianza, ahí entraríamos a ver si es que es un mutuo disenso, si es un despido arbitrario, si es un despido por causa justa, un despido de repente iniciando todo el procedimiento de desvinculación conforme lo establece la norma, ¿no? Ahí entraríamos a ver si es que corresponde o no corresponde una indemnización, o si es un mutuo, van a acordar probablemente algún tipo de suma graciosa, ¿no? Ahí hay que ver específicamente cómo se realizaría la terminación de la relación laboral para determinar si corresponde o no corresponde el pago de una indemnización. Hay una persona que está levantando la mano, Brian Karwayanki. Brian, no puede activar micro. ¿Podrían, por favor, apoyar a Brian? Sí, sí tiene habilitado su micro. Ah, perfecto. Lo acabo de habilitar. A ver. Gracias, Vania, gracias.
Vamos avanzando, sino con algunas preguntas del chat. Edgardo Castro nos dice, hola Lucía, Cintia les envió mi consulta. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas al despedir a trabajadores de confianza y que luego generan contingencias legales? Existen muchísimos. Vamos a hablar del principal, que es aplicar esta forma de cese en trabajadores que no tienen en los hechos la calificación de personal de dirección o de confianza. Ese es el primer y claro error que acompaña muchas de las decisiones laborales, cuando la realidad, cuando los hechos no acompañan la calificación que yo les brindo. ¿Y cómo puede la empresa sustentar de la pérdida de confianza sin exponer información sensible o interna? Bueno, acá el Pleno Jurisdiccional Supremo del 2017, el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo, hace referencia a que la documentación, mejor dicho, la comunicación del despido tiene que ser por escrito y no es preciso o no es muy acucioso en decir tengo que sustentarlo como si fuese un procedimiento por falta grave. ¿Qué se espera o qué expectativa se tiene? Que la Corte Suprema en esta casación que se ha presentado brinde mayores luces, brinde mayores, de repente, un marco normativo, si podemos llamarlo así, un marco jurisprudencial un poco más detallado que nos explique cómo debería ser la motivación, qué información debe adjuntarse. Está muy a la espera, pero lo cierto es que el día de hoy el Pleno Jurisdiccional Supremo indica que basta la comunicación por escrito, no tengo que exponer una motivación tan detallada o presentar medios de prueba tan sustanciosos como lo sería un procedimiento de despido por falta grave. Se logró, acá está, preguntó Brian. De forma objetiva, si un trabajador no ha sido contratado de confianza y no ha seguido el procedimiento administrativo, ¿cómo el empleador podrá demostrar de forma objetiva que, independientemente de la forma, si era de confianza? Por ejemplo, con correos, con evidencias de reuniones, evidencias de informes presentados. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de un abogado. No está la calificación en los documentos, pero tengo informes o reportes del abogado donde me indica los riesgos que implicaría la decisión que voy a tomar. Hace una ponderación de costos. Si me inclino por el proveedor A, puedo ganar este aspecto en eficiencia, o en el proveedor B puedo perder esta situación de oportunidad. Una estrategia de venta presentada, un plan estratégico. Tengo las evidencias de ello. Con ello puedo sustentar que independientemente de lo que diga el puesto o la forma, es un trabajador de confianza. Si todo fue de manera verbal, tengo muy complicada la carga de la prueba. Por eso nosotros siempre recomendamos hacer una trazabilidad de aquellos elementos que nos han llevado a designar a un trabajador en estas calificaciones especiales que además, recordemos, son restrictivas. Por ejemplo, también un cargo que era una persona que estaba relacionada con contratación de proveedores dentro de una empresa, ¿no? Esta persona tenía acceso a información confidencial como el rubro era restaurantes, a recetas secretas, etcétera, ¿no? Entonces era información que no todo el personal de la empresa tenía acceso, pero esta persona, como tenía que ver, hacer pruebas para contratar a ciertos proveedores, tenía acceso a las recetas secretas, a ciertos informes muy confidenciales por parte de la empresa, y ella era la que finalmente iba a tomar la decisión de a quién sí contratar, a quién no contratar, qué cosas comprar, qué cosas no comprar. Y esto sirvió también para demostrar en el Poder Judicial el cargo de confianza que esta persona tenía, y finalmente la Corte dio la razón, ¿no? Entonces es importante lo que menciona Lucía para hacer toda esta evaluación. Está levantando la mano Adolfo Ramondelli. Adolfo, ¿estás con micro? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, gracias por el webinar, por su tiempo y por los comentarios. Una consulta. Hasta que no haya opinión de la Suprema, una persona que me queda claro que la realidad es personal de confianza, no tengo dudas, es personal de confianza. ¿Le pago o no le pago el sueldo y medio? Esa es la posición en la que nos ponen estos pronunciamientos, nos quitan seguridad jurídica. En principio te diría que es válido el ampararse en el Pleno. Es correcto y es hasta cierto punto coherente con la tendencia al recurrir al Pleno y ampararme. Pero ¿qué sucede? Que esta situación de riesgo se va a presentar hasta no tener un pronunciamiento definitivo. ¿Qué recomendamos en estos casos?
mantenernos expectantes, uno, al pronunciamiento y tratar de encontrar, si es que no tengo elementos para justificar un despido por falta grave o por una causal justa, aplicar con prudencia esta situación, agotar la negociación, en razón a que al día de hoy puedo aplicar válidamente este pleno, pero no tengo la certeza de que si esta persona vaya a levantar la mano y diga, Poder Judicial, quiero una reparación, a futuro, en un término de, digamos, unos 18 a 24 meses que puede durar un proceso en 2 instancias más casación, revertir este resultado. Entonces, ¿qué recomendamos al día de hoy? Mantenernos prudentes. Ya, válido. Y la última, y regreso a la primera pregunta, ¿cómo se retira la confianza de un trabajador? O sea, todos los años tuvo aumentos de sueldo, se le pagó el bono, o sea, es una comunicación que le digo, oye, con una carta, te retiro la confianza y no sustento por qué le retiro la confianza. ¿Cómo sustento un retiro de confianza? A ver, A en ver, principio, sí, dale, perdón, Cintia, Lucía. por favor, discúlpame. Sí, perdón, Lu. A ver, el Pleno no establece una formalidad como, por ejemplo, lo establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral respecto a una falta grave, ¿no? Creo que respecto a la falta grave sí estamos claros que primero tenemos que cursar una carta de preaviso, señalar cuáles son los fundamentos, cuál es la infracción, la falta que esta persona ha cometido para darle la posibilidad a que esta persona presente sus descargos. En el caso del retiro de confianza, lo único que dice el Pleno es que debe haber una comunicación. Ni siquiera habla de una formalidad, es decir, si debo comunicarla en mano, si es que debo enviarla por conducto notarial, no lo menciona. Simplemente es una comunicación que señala el retiro de confianza. Yo no tengo la obligación, en base a lo que este Pleno estableció, de señalar los motivos o la justificación por la que yo estoy retirando la confianza a esta persona, ¿no? Ahora, justamente a raíz de esta resolución, y como ya lo señaló Lucía, nosotros esperamos que tal vez la Corte Suprema pueda dar mayores luces al tema de la formalidad, si es que debe haber alguna formalidad o no. Sobre la forma como yo entrego la comunicación, a ver, nosotros hemos visto de las dos maneras. Hemos visto una forma en la que se le entrega en mano y la persona firma el cargo, y eso ha sido válido, si en algún momento alguien lo ha querido cuestionar. Y si esta persona se ha negado a aceptar la carta, sí hemos sugerido de que sea enviada por conducto notarial, porque finalmente el conducto notarial nos va a dar una fecha cierta de notificación, ¿no? Ok, gracias, quedó clarísimo. Perfecto. Hay una consulta en el chat, antes de darle el pase a Lorena, hay una consulta en el chat que dice, buenos días, una falta o vulneración al código de ética de una empresa puede ser motivo de retiro de confianza y ello es justificación de cese o despido y o calificado como falta grave. A ver, sí puede ser considerado una falta grave y puedes iniciar el procedimiento de despido por falta grave. Carta de preaviso, 6 días para que presenten los descargos y finalmente la carta de despido si es que los descargos no desvirtúan la imputación, ¿no? Sí es válido, yo creo que sí es válido, estamos hablando de una falta al código de ética de un personal de confianza, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, una persona que de repente ha aceptado algún tipo de soborno o ha hecho algún tipo de soborno, creo que es una falta que puede ser calificada como grave. Eso tendrías que también corroborarlo con los reglamentos internos que tú puedas tener en tu empresa, protocolos, políticas, etcétera, ¿no? Si corresponde o no el retiro de confianza, bueno, ahí vas a tener que ver también si es que este cargo efectivamente es uno de confianza, uno de dirección, y qué es lo que esta persona ha hecho en vulneración al código de ética para poder aplicarle el cese de esta naturaleza o no. Y vamos con Lorena. Sí, Lorena. No sé si tiene el micro activado. A ver. Sí, tiene el micro. Sí, ¿no? Sí, pero... A ver. Ahora sí. ¿Qué tal? Sí. Buenos Hola. días, gracias. Muy interesante la charla, la verdad la felicito a todo el equipo. Tenía algunas preguntas, son ideas sueltas que regularmente se me ocurren en la experiencia que tengo en minería, que a veces se suele mucho
que las personas que son gerentes o que justamente tienen el trato directo con los dueños de las empresas regularmente estén bajo locación de servicios, a pesar que son siempre personal o trabajadores de confianza o con cargos de dirección. ¿Por qué es que esto se estila mucho, lamentablemente? Por el monto de los sueldos, ¿no? Los montos de los sueldos, al ser significativos, creen pues muchas veces que poniéndolos por locación de servicios se elimina esta carga económica de las gratificaciones, vacaciones, etc., etc. En la práctica es evidente que se puede demostrar que hay una vinculación laboral y que eso un juez medianamente correcto pues podría evidenciar, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tenía era, he visto muchos casos que al momento de querer retirar la confianza de una persona que es locadora en una empresa, pero que en la práctica es un trabajador, es simplemente la no renovación de su contrato de locación de servicios, ¿no? Me imagino que eso trae a colación, pues, que en el proceso se tenga que primero demostrar que no es trabajador y que en realidad es un retiro de confianza camuflado con la no renovación de un contrato de locación, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que me causaba un poco de curiosidad es, entiendo que también, y de hecho yo he hecho varios retiros de confianza, y siempre han sido el mismo momento en el que se le entrega la carta a esa persona, ese mismo día saca sus cosas y se le retira de la empresa. ¿O es que existe algún tiempo que yo tengo que darle a esta persona con el riesgo que esto puede implicar por temas de represalias, de repente, que permanezca en la empresa unos días más? Entiendo que la norma no establece un tiempo adicional que le tengo que dar para poderlo retirar de la empresa, ¿es correcto? Correcto, definitivamente la comunicación de cese por retiro de confianza extingue la relación laboral el día en el que el trabajador recibe o es notificado con la carta. Naturalmente, esto no avala a efectuar algunos actos que puedan afectar la dignidad o la seguridad personal de los involucrados en la conversación, pero sí estás facultado a que en ese momento de que notificas la carta se extingue la relación laboral e invitar al trabajador a que despeje su oficina y haga entrega de los efectos laborales que corresponden, como por ejemplo puede ser el photocheck, la laptop y demás. No existe un tiempo, unas 48 horas, 36 horas para que haga entrega del puesto. Esto, el despido tiene efectos inmediatos, naturalmente con la cautela que corresponde para no llegar a situaciones complejas o situaciones de, digamos, que entrañen pequeñas crisis. Respecto al primer punto, lo que comentas es cierto, y es además muy, muy importante el conducir las relaciones laborales con el vínculo que la ley las califica. Si nosotros tenemos a una persona, no nos vayamos a un cargo o una posición gerencial, vayámonos a un cargo ordinario. Si yo tengo una persona con locación de servicios, pero en realidad es trabajador, la no renovación del contrato no entraña en sí mismo un cese por retiro de confianza, sino un despido arbitrario, y abre la puerta a los dos tipos de reparaciones que nuestro ordenamiento reconoce para un despido arbitrario, que es o el pago de la indemnización o la reposición en el puesto de trabajo. Entonces, sí, esta situación de tener una persona por locación de servicios cuando en realidad es un trabajador es un riesgo mucho mayor y de consecuencias más graves que una incorrecta calificación de personal. Entonces, sí, ahí creo que la experiencia que ha compartido Lorena nos permite tomar nota de estas situaciones, identificar si en nuestras organizaciones existe un vínculo por regularizar y atender a ello. Listo, muchas gracias, chicas. Gracias a ti, a todos por la participación, por las activas preguntas, consultas. Creo que nos han permitido precisar y aclarar algunos puntos. Como conclusión queda que esta figura al día de hoy es posible utilizarla, seamos cautelosos en su utilización, evaluemos principalmente la correcta calificación de nuestros trabajadores en las organizaciones. Si toca el momento de efectuar un retiro de confianza, analicemos los hechos, veamos qué elementos de prueba nos acompañan. Si tenemos sustento para un despido disciplinario por falta grave, no dudemos en activarlo con las garantías y procesos correctos al interno de la organización y mantengámonos expectantes a ver qué dice la Suprema o si algunas salas laborales vienen acompañando este pronunciamiento. Yo diría que si la tendencia en los próximos meses es que algunas salas se inclinen por respaldar el Pleno o por el contrario vayan a razón de este último pronunciamiento, vamos a tener un mapa un poquito más certero de qué podríamos esperar
en los próximos meses o incluso el próximo año que podría determinarse esta casación que ha sido presentada. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos que este webinar haya sido de su interés y de uso práctico para todos ustedes, ¿no? Compartiendo aquí las experiencias que hemos podido nosotros tener respecto a este caso de los trabajadores de confianza. Gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias Muchas a ustedes gracias. también. Buen día.